En el podcast anterior nos referimos a varios temas, entre ellos la forma tan descarada en que algunos medios de comunicación le mienten al público, inventando noticias y favoreciendo a los mecenas que pagan por sus salarios. Mencionamos, por ejemplo, Canal Caracol y cierta noticia que inventaron por ahí que venía por allá desde Madrid, España, dejando de lado toda ética periodística y transformándose en elementos nocivos para la sociedad. Mencionamos y les invitamos a mirar el video que nuevamente vamos a dejar aquí en la caja de la descripción del video, donde se explicaban claramente los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels, siendo ellos una muestra de cómo las hegemonías de este feudo manipulan y desfiguran la realidad. Así pues, la posibilidad de esta manipulación radica en que el grueso de la población colombiana carece de una educación con filosofía, ciencia y arte. Las masas carecemos de instituciones educativas en las que nos eduquen en pensamiento crítico y científico para llegar a ser capaces de tomar mejores decisiones que votar por el que diga Uribe o votar movidos por el miedo a volvernos como tal o cual país. El profe Enrique en el podcast pasado nos presentó un ejercicio maravilloso con el totalitómetro. Un ejercicio muy revelador en el que concluimos que evidentemente somos un país fascista, totalitario, es decir, que somos racistas, xenófobos y estamos sumidos en la mentira y la corrupción. La profe Laura nos recordó algunos de los testimonios dados por los participantes de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, quedando aún más claro que los asesinatos que hoy llamamos con el eufemismo de falsos positivos fueron reales. No son inventados, como decía María Fernanda Cabal, que también dijo que la masacre de las bananeras era mentira. Y estos asesinatos fueron cometidos por personal del Ejército Nacional bajo el liderazgo del innombrable. Así pues, en ese podcast anterior, que estuvo muy nutrido, también las reflexiones del maestro John nos ayudaron a ver que, al igual que él, muchos de nosotros sentimos que no existe credibilidad en los medios de comunicación manejados por los grupos políticos y económicos de siempre. Estamos hablando de noticias que presentan en Caracol, en RCN, la revista Semana, El Tiempo, El Espectador, en El Portafolio, periódico que, por cierto, se le ha pasado todos estos días emitiendo mentiras acerca del abismo al que nos vamos a enfrentar si se detiene la exploración petrolera. Como si Puerto Gaitán se hubiera vuelto pues la que metrópoli, si lo único que tenía Puerto Gaitán era el festival de verano, pero allá de progreso después de tanto petróleo no quedó absolutamente nada real. Hoy, para continuar con este ejercicio de cara a las presidenciales del 2022, recordemos que sí, además de la posibilidad de un golpe de Estado, porque ya Zapatero y su ajúa nos lo demostró, puede suceder en Colombia algo como lo que pasó hace poco en Burkina Faso y en Myanmar, que también los mencionamos en el podcast pasado. Acá en Colombia realmente desaparecen a la oposición, tal como exterminaron prácticamente a toda la Unión Patriótica, tal como han venido haciendo con los líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en este gobierno de mierda que nos metieron a las malas a punta de trampas con los C-14 y el miedo que nos vinieron sembrando con que nos vamos a convertir en el país vecino, usando efectivamente sus noticieros, que no hacían y no han hecho otra cosa que ser las meretrices de Sarmiento Angulo y su grupo de políticos asesinos. Jaime Pardo Leal, líder de la UP, candidato a la presidencia, asesinado el 11 de octubre de 1987. Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia, asesinado aquí cerquita en Soacha el 18 de agosto del 89. Bernardo Jaramillo Osa, que asumió el liderazgo de la Unión Patriótica luego del asesinato de Jaime Pardo Leal, asesinado el 22 de marzo de 1990. Carlos Pizarro León Gómez, asesinado el 26 de abril de 1990, también truncadas sus aspiraciones políticas y de cambio. Álvaro Gómez Hurtado, que le cantaba las verdades a cualquiera, asesinado el 2 de noviembre aquí en Bogotá en 1995. Y eso simplemente se volvieron titulares llenos de sangre, de amarillismo, en los periódicos de siempre, los manejados por las hegemonías. Hoy, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, seguimos trabajando en este proceso, revisando este fenómeno de la política de odio en Colombia. Hoy, en este podcast 7 sobre la cultura de la intolerancia en Colombia, el profe Enrique, la profe Laura y el maestro John seguiremos en esta apuesta por un mejor país
desde la educación. Entonces, me gustaría darles nuevamente la bienvenida a este podcast número 7. Maestro John, profe Enrique, Laurita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, démosle a la gente lo que está pidiendo porque que esto me puso bueno. Profe Enrique, cuéntenos, ¿qué nos tiene para hoy? Buenas, profe Mario, maestro John, Laura, ¿cómo están? Bueno, para el día de hoy me gustaría seguir profundizando en este tema del totalitarismo, pero me gustaría ir un poco más allá. Me gustaría profundizar un poco más y plantear una tesis. Y esta tesis la voy a defender a partir de 8 argumentos. Pero bueno, me gustaría para este podcast compartir con ustedes las siguientes imágenes. Entonces no sé si me podrían avisar. Dale, de una y te avisamos. Ya está cargando, listo, ya cargaron. Listo, entonces, para esta presentación yo la denominé como Uribismo, Centro Democrático y Fascismo. La tesis que quiero defender en estos momentos es la siguiente. El Centro Democrático comparte algunas características propias del fascismo. Recordemos que el fascismo no es más que un régimen totalitario. Ya hemos venido hablando en los anteriores podcasts sobre los regímenes totalitarios. En este caso quiero profundizar en el fascismo. Ahora bien, para explicar esto, pues me voy a basar en 3 conceptos y en la correlación que existe de estos 3 conceptos. Voy a tomar la interpretación de Walter Montenegro, que es un académico que tiene un libro que se llama Introducción a las Doctrinas Político-Económicas, y a partir de esta relación entre el individuo, la comunidad y el Estado, es posible llegar a comprender todas estas doctrinas político-económicas. Voy a partir de 2 ejemplos. Bueno, por ejemplo, cuando yo hablo de las teorías liberales o las teorías democráticas, siempre privilegia el papel del individuo por encima de la comunidad y el Estado. Es decir, que la comunidad y el Estado sirven al individuo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de las teorías socialistas o las teorías comunistas, en este caso lo que privilegia es la comunidad. Es decir, que los fines de la comunidad el individuo está subordinado a la comunidad de igual manera que el Estado. Es decir, que el individuo y el Estado solo tienen sentido en la comunidad. Bueno, y para hablar ya como tal del fascismo, el fascismo es un fenómeno diferente, porque aquí lo que va a privilegiar va a ser el papel del Estado, y este papel del Estado lo va a dominar una clase política minoritaria, una élite, y en este caso el individuo y la comunidad solo van a tener sentido en la medida en que exista el Estado. ¿Por qué hablamos de que el fascismo es un régimen totalitario? Porque lo que hace el Estado es ampliar su acción integral, va a integrar diferentes ámbitos de la vida colectiva. Por ejemplo, se va a ir a la parte educativa, se va a ir a la parte literaria, a la parte artística, a la parte científica. Por eso es que se conoce como un régimen totalitario, porque lo que hace es que el Estado aborda todos estos aspectos de la vida. Pero bueno, sin más preámbulos, me gustaría ahora presentarles los argumentos que tengo para defender mi tesis. Entonces, para el primer argumento es que el centro democrático, y vamos a hablar específicamente de este fenómeno político que se conoce como uribismo, porque es un fenómeno político. Entonces el centro democrático se vanagloria de un nacionalismo poderoso y permanente. Es decir, hay como una especie de chauvinismo nacionalista paisa. Aquí lo que se hace es exaltar o entronizar, digamos, la figura del expresidente Uribe. También nos damos cuenta, digamos, en el logo del Centro Democrático que la silueta que aparece es precisamente la figura de Uribe. No sé si ustedes recuerden que Paloma Valencia tenía un retrato de Uribe como un santo, ¿no? En una entrevista que se le estaba haciendo. Por otro lado, el segundo argumento
es que el Centro Democrático parte de la consideración ideológica de la existencia de un enemigo interno. Recuerden que Hitler también partió de una consideración ideológica al hablar de un enemigo interno. Para Hitler eran los judíos, para Uribe era la guerrilla y las guerrillas. Él considera que con las guerrillas no se puede tratar, y ahí es donde salen los uribistas a decir, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, porque no los consideran como personas de derechos. Recordemos en un principio por qué razón surgieron las guerrillas, ¿sí? Y precisamente lo que más les causa furor, yo creo que a los uribistas, fue haber firmado un acuerdo de paz, porque sí se puede por otras vías, dialogar. No es solamente ir a dar plomo y punto. Pero bueno, vamos con el tercer argumento. Entonces, el Centro Democrático le da supremacía a lo militar como atractivo o encanto, en contraposición a lo civil. Es decir, que cuenta como con cierta obsesión con la seguridad nacional, que ya sabemos que el Centro Democrático y el uribismo y el fenómeno uribista siempre ha vanagloriado esto de la seguridad democrática, ¿sí? Con el fin de vendernos seguridad, pero ya sabemos a lo que nos llevó la seguridad democrática, que fueron 6.402 víctimas. Y obviamente esto se hace con el fin de controlar a las masas. Bueno, otro de los argumentos para defender mi tesis es que el Centro Democrático posee una idolatría y sumisión de los medios de comunicación. O sea, para nadie es un secreto que Caracol y RCN están al servicio del uribismo. Ya lo vimos específicamente hace 2 semanas que intentaron dejar a Petro mal parado, pero los que quedaron mal parados fue Caracol. Bueno, otro de los argumentos es que el Centro Democrático posee una tendencia hacia el corporativismo. ¿Qué es esto? Es decir, que lo que se busca es beneficiar a una élite determinada que vela solamente por sus intereses y derechos de grupo. Al uribismo no le interesa a la gente ni el pueblo. Al uribismo simplemente le interesa mantener sus intereses y derechos. Listo. Otro de los argumentos es que el Centro Democrático acude siempre a elecciones fraudulentas, siempre con el fin de perpetuarse en el poder, siempre también presentándose y pretendiendo ser de centro y democrático, que de centro no tienen nada y de democrático menos. Y claro, esto lo hacen con el fin de mimetizarse, que es mimetizarse, esconderse, ¿sí? Pero no hacen más que usar máscaras. Y hemos visto, digamos, en estas elecciones que se han presentado bastantes inconsistencias. Y no se les haga raro que ahorita, en las elecciones que hay este mes, pues se presenten esas inconsistencias, ¿no? El séptimo argumento que tengo es que el Centro Democrático es totalmente demagógico. Es decir, siempre emplea falsas promesas políticas populares. Se acusa, digamos, al pacto histórico de ser demagógico, de prometer, pero los que prometen y nunca cumplen, nada más y nada menos que el Centro Democrático. Y finalmente, el Centro Democrático lleva el estandarte del antiterrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Obviamente estos ideales del antiterrorismo y el narcotráfico van a sintonizar con los intereses del imperio. Listo, pues no siendo más, yo me despido. Muchísimas gracias, profe. No, Enrique, a ti muchísimas gracias porque cada argumento que presentas era más poderoso que el anterior y le va dando a la gente esa claridad, ¿sí? Porque recordemos, estamos en un ejercicio pedagógico y somos enfáticos en eso, a pesar de que nuestra postura política es clara, ¿sí? También estamos en un ejercicio pedagógico para tratar de elegir mejor, ¿sí? De elegir a conciencia, de destapar las cartas sobre la mesa. Pero bueno. Laurita también hoy viene, mejor dicho, con una vaina heavy, heavy, que también está relacionada precisamente con todo lo que hemos venido tratando en los últimos podcasts. Laurita. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Voy a compartir mi presentación. Dale. Me fijo.
Dale que eso siempre tiene su mañita. Listo, ya está cargando, Laurita. Ya está Vale, cargando. Listo. listo. Entonces, esta es una noticia, como bien anuncian ahí, noticia destacada. Y quiero iniciar mi presentación haciendo mención eh, de la suspensión del cargo de alcalde de Medellín, de Daniel Quintero, por parte de la procuradora Margarita Cabello, quien de esta manera, suspendiéndolo, pues burla el voto popular, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que un funcionario vulnere los derechos fundamentales a elegir y ser elegido. Suspendiéndolo, demuestra una vez más cómo Colombia es una dictadura maquillada de democracia. Daniel Quintero, desde que inició su función como alcalde, ha tenido que afrontar una persecución por parte de las instituciones del Estado, teniendo en cuenta que su plan de gobierno ha girado alrededor de resolver las necesidades del pueblo, cosa que los criminales terroristas de este país, camuflados en diferentes instituciones, no les agrada. ¿Y cómo les va a agradar un alcalde que ha desnudado la corrupción en Medellín? Y la llaga parece arderles más cuando de Medellín se trata. No olvidemos que el matarife Álvaro Uribe Vélez se creía amo y señor de esta zona. En plenas elecciones presidenciales parece ser objetivo del matarife recuperar ese título. Y sí, gran parte de los criminales terroristas de este país los encontramos aprobando o desaprobando desde las instituciones según sea la orden criminal. Esto pues con relación a lo que está sucediendo con Daniel Quintero, quiero mencionar que de la misma manera, con la misma agilidad, esto mismo no sucede con personajes como Duque, como el mismo presidente, como el mismo Zapatero, el máximo líder en las fuerzas militares, después pues del presidente, quien en algún momento hizo una intervención con relación a la propuesta de gobierno que tiene Gustavo Petro y Francia Márquez alrededor del ICETEX. Esa es tan solo una de las intervenciones de cómo ellos se han involucrado en los planes de gobierno. Y es alrededor de transformar la lógica del ICETEX, que es la propuesta de Gustavo Petro. Aquí pues la pueden ver, como les mencionaba antes, pueden consultarlo a través del enlace que ya en el podcast anterior el profe Mario compartió el enlace en la descripción del video. Entonces, Petro hace la intervención con relación a la propuesta del ICETEX y Iván Duque, el actual presidente, menciona: mucho cuidado con quienes proponen acabar el ICETEX diciendo que se cancelan las deudas, es decir, 9 millones. ¿Qué pasa con los que están en el programa? ¿Los dejan afuera? Esto arruinaría el sistema de financiamiento educativo. Eso es populismo. Eso pues
es una manera de intervenir de manera directa, no indirecta, directa, con respecto a los planes de gobierno que pronuncian los candidatos. Si bien sabemos y podemos buscar información y demás, que pues que me faltó involucrar aquí, él está en favor de Federico Gutiérrez como candidato, pues finalmente lo protege de todas las picardías que ha hecho. Aquí pues cito un fragmento de un texto que cita Canal 1 y es que la fuerza pública no debe pues de intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, como por primera vez lo anuncian, lo hizo Zapatero. Quiero hacer mención también de la ley de garantías, por ejemplo. La ley de garantías es una forma activa de ir en contra de la oposición. Aprobar la ley de garantías es ir en contra de la Constitución, pasaron por encima de la Constitución para obtener recursos y comprar votos, porque finalmente ese es el propósito de que se apruebe esa reforma a la ley de garantías, que quiero pues mencionar, la aprobaron desde el Congreso de la República. Por eso es tan importante que cada uno de los colombianos, cuando van a votar, tengan en cuenta cuál es el papel de ese senador, de ese representante a la Cámara, dentro del Congreso, dentro del Senado, cuáles son sus propuestas, si va a ir en favor de unos pocos o va a favorecer las instituciones. Y cuando menciono pues las instituciones es a todo el pueblo. Esa ley de garantías, como les mencionaba, fue aprobada por el Congreso, pero la Corte Constitucional tumba esa reforma. Y la pregunta es, cuando dice, los contratos firmados deben reversarse, deben de devolverse todos los dineros que se entregaron, deben de revolcar todo eso, y las demandas que hay alrededor de eso, que son finalmente para el Estado, esas demandas que van a ser por unos montos significativos, ¿quiénes son los responsables económicos de esas demandas? Los colombianos. Las responsabilidades económicas las vamos a asumir nosotros. No va a ser Duque quien va a sacar de su bolsillo para pagar todas las demandas que vienen por esta ley de garantías, que varias veces se anunció. Es inconstitucional aprobar esa reforma. Quiero pues terminar mi presentación alrededor de esto y anunciarles que este 29 de mayo es la oportunidad, como lo anuncia Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, me corrigen por favor, en uno de sus discursos. Es una oportunidad para los colombianos. Nadie ha puesto en riesgo la vida
como lo ha hecho Gustavo Petro, de manera, digamos, poner en riesgo la vida no solo de él, sino de su familia, en favor de todo un pueblo. Eso para mí es pensar por el pueblo y no pensar de manera individual. Muchas gracias, profe Mario, muchas gracias, maestro John y profe Enrique. No, Laurita, a ti muchísimas gracias y sobre todo por mencionar a Pepe Mujica, porque precisamente él hace esa invitación y es muy curioso, ¿no? A Uruguay sí le sirvió un guerrillero, ¿no? A ellos sí, y he escuchado, y los podríamos mencionar acá, a muchos uribistas dando buenas referencias de Pepe Mujica y citándolo en sus palabras y todo eso por las reflexiones tan hermosas que brinda y todo. Allá sí sirvió un guerrillero, acá sí le meten el cuento a la gente de que inclusive que Petro estuvo allá en el Palacio de Justicia matando gente cuando todo eso es carreta, ¿no? Entonces, y utilizando siempre esos argumentos, inventando hombres de paja y haciendo una cantidad de vainas para que el público que no ha sido educado en filosofía, en pensamiento crítico y todo eso, pues siga tomando esas decisiones ahí desde las vísceras y desde la ignorancia, que es con lo que tenemos que combatir nosotros, es lo que nosotros tenemos que disminuir lo que más podamos, esa ignorancia. ¿Mm? Entonces, bueno, aunque nosotros hemos venido presentando desde el podcast pasado y desde el anterior una serie de situaciones reales, con argumentos, con evidencias, con nombres propios, con fechas, etcétera, de todas maneras, si no tuviéramos esperanza en el cambio, no estaríamos haciendo estos ejercicios pedagógicos ni tendríamos montada la página de Sinergia, en donde tenemos las publicaciones semanales, donde les invitamos a hacer ejercicios de autodidactismo, por decirlo de alguna forma, en su formación pedagógica, en su construcción intelectual, sí, es una invitación pedagógica la que estamos haciendo nosotros. Entonces, pues necesitamos saber y ser conscientes de que hay una luz de esperanza y por eso la pregunta que hemos pensado para nuestro queridísimo maestro John es, maestro John, ¿su merced cree que hay esperanza de cambio y posibilidad de una Colombia mejor? Muy buena tarde, profe Mario, profe Enrique y maestra Laura. Pues para que haya una nueva esperanza y haya una Colombia mejor, hay que entrar en una dirección, en un aporte en el cual ya Petro va a entrar ahorita en un sistema en el cual esto va a ser elegido y va a ser elegido no por unidad, sino por mayoría de votos en los cuales tanto el campo como los jóvenes en común y la sociedad aportarle ese apoyo para que él pueda cumplir y desde ahí irle acompañando en el aporte de ir implementando mecanismos en los cuales la filosofía sea un sistema en el cual de aprendizaje educativo y formal para el ciudadano en el común y en el pueblo que está siempre alejado de una ciudad y, y que se acabe la ideología que es la que ha tenido manipulado este gobierno en el cual hemos estado viviendo y en los y en los gobiernos anteriores que se han estado alimentando como buffet de cardenal alimentados por la guerra y que se apague es ya ese fuego hostil de amenaza hacia el civil, hacia el hermano, primo y que se acabe ya automáticamente del ser humano la intolerancia y la falta de respeto y dejando atrás los derechos humanos y tener como privilegio, ante todo, que sea una Colombia mejor y que en el futuro, para las nuevas generaciones, hagan proyectos en los cuales sean de ejemplo para una sociedad y que Colombia sea con este pacto histórico, que Colombia sea prácticamente como un ejemplo para otros países que también están en poca vía de desarrollo y que también tienen el mismo problema porque siempre la oligarquía, la burguesía y la ideología está suplementando en todo momento a manipulación del pueblo y eso es lo que no ha dejado que llegue a un país en desarrollo. Y Maestro John, señor, perdóneme, siga. la vida continúa, pero desde que no se le apaguen los sueños. ¿Por qué?
porque es que todos tenemos sueños desde la infancia, pero no nos dejan despertar por llevarnos en un sistema ideológico. Pero cuando ya nos muestran la filosofía, entonces es por medio de la educación. Y sin importar la edad, en este momento yo a los 43 años y habiendo tenido una carencia de estudio de tercero y primaria, y voy en un proceso educativo en el cual me he ido formando, entonces ¿por qué no lo puede hacer el que está en el campo y que ya con las propuestas de gobierno que tiene Petro, entonces que se reactive el campo, se abra otra vez el sistema agrario y que no solamente todo sea para exportación, sino que también quede una parte para acá, porque aquí nosotros nos estamos consumiendo la pasilla del cuncho del café y el propio café se lo están vendiendo para el exterior, para los países europeos, y aquí un capuchino nos lo están vendiendo en un centro comercial en 7.000 y 8.000 pesos. Maestro John, Y, excelente reflexión, y no de sería verdad. más. No, Y maestro John, gracias por el muchísimas aporte gracias. y los invito para que ahorita apoyemos el pacto histórico y yo sé que con Petro pues el hombre tiene buenos proyectos y en los cuales son fundamentales más que todo para la juventud, que es el desarrollo para una nueva sociedad y para un nuevo futuro. Excelente, maestro John. De verdad que su merced tiene clara la vaina, a pesar de que tenemos una situación tan compleja a nivel nacional. Sí existe la posibilidad de que empiece a cambiar esto y que empiece a mejorar. Sin embargo, todos debemos ser conscientes de que va a ser difícil y tenemos que prepararnos para asumir ese gran reto que es nuestro país. Y ese gran reto que es nuestro país lo asumimos desde nuestra casa, nosotros mismos, ¿sí? Podcast anteriores citaba yo a Eduardo Galeano, ya para irnos despidiendo. Muchas personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Entonces, podemos hacerlo, podemos generar un cambio, podemos mejorar nuestra calidad de vida, podemos vivir sabroso, como diría Francia Márquez, podemos llevar una vida digna, pero empecemos poquito a poco y tomando mejores decisiones. Los esperamos en el siguiente podcast, porque el siguiente podcast es 2 días antes de las elecciones del 29 de mayo y pues esperemos que nos ahorremos la plata de la segunda vuelta y que no vayan a utilizar las herramientas de siempre con la registraduría y los E14 para forzar una segunda vuelta que ya se está viendo que no va a haber segunda vuelta. Entonces, muchísimas gracias, maestro John, por la reflexión que nos deja. Muchísimas gracias, Laurita, por recordarnos precisamente que ellos son los dueños en este momento de los medios de comunicación y son los que dicen y hacen lo que quieren. Y es una muestra, como nos decía Enrique, de precisamente estos totalitarismos y podemos hacer un cambio. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Buena tarde y bendiciones. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego.